enseña el Nuevo Testamento respecto a la condición de los creyentes muertos entre la muerte y la resurrección. Vamos a ver 3 pasajes importantes que presentan para nuestra consideración aquí. El primero de estos contiene las palabras de Jesús al malhechor arrepentido. Para entender su intención debemos considerar la frase del malhechor tanto como la promesa de Jesús. Y dijo el malhechor a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, del 42 al 43. Vemos que anteriormente este malhechor había regañado a su compañero en maldad y había expresado penitencia por sus errores. Ahora se vuelve a Jesús en fe y anticipación por haber sido presumiblemente criado en la fe judía. El malhechor creía en un Mesías que vendría algún día, tal vez al fin del mundo, para establecer un reino glorioso. Convencido ahora que Jesús era el Mesías, se volvió a este y le pidió: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El malhechor no esperaba ser recordado hasta algún momento en un futuro muy distante, pero la respuesta de Jesús le prometió más de lo que había pedido. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra paraíso es usada solamente aquí y en otros 2 pasajes del Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 12:4 y Apocalipsis 2:7. En el pasaje de Segunda de Corintios, Pablo nos dice que fue llevado al paraíso en una visión. La expresión paraíso es paralelo al tercer cielo del versículo 2. Aquí, por lo tanto, paraíso significa el cielo, el reino de los muertos, bienaventurados y la morada especial de Dios. En Apocalipsis 2:7, busquemos Apocalipsis 2:7, leemos respecto al árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Aquí también el paraíso se refiere al cielo, aunque más al estado final que al estado intermedio. Llegamos entonces a la conclusión que Jesús prometió al malhechor arrepentido que estaría con Cristo en la bienaventuranza celestial ese mismo día. Esta promesa, huelga decir, no excluía que Jesús recordara al malhechor en el momento de su segunda venida, cuando viniera cierta y definitivamente en su reino, pero afirmaba ya en ese día, inmediatamente después de su muerte, el malhechor arrepentido compartiría el gozo celestial con Cristo. Estas palabras de Jesús nos dan un vistazo breve pero memorable del estado del pueblo de Dios después de la muerte. Ciertamente el sueño del alma queda aquí excluido, porque ¿cuál sería el sentido de decir estas palabras si el malhechor después de su muerte estuviera totalmente inconsciente de estar con Cristo en el paraíso? Vuelvo a preguntar para que quede bien grabada la pregunta así: ¿cuál sería el sentido de decir estas palabras si el malhechor después de su muerte estuviera totalmente inconsciente de estar con Cristo en el paraíso? ¿Y cuáles son las palabras que he dicho? Por si alguien no está siguiendo esta predicación, le voy a decir una cosa. Las palabras que dijo Jesús es: ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso.
esta frase no tendría sentido si el malhechor después de su muerte estuviera totalmente inconsciente de estar con Cristo en el paraíso. Otro pasaje significativo respecto al estado intermedio, o sea, el estado de cuando muere el creyente y la venida de nuestro Señor Jesucristo, que se llama parusía, o sea, es una palabra griega. En Filipenses 1, 21 23, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Leemos este versículo, por favor. En otro pasaje respecto al estado intermedio aparece en Filipenses 1, 21, 23, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En el versículo 20 Pablo había expresado su confianza de que Cristo sería magnificado en su cuerpo, ya fuese a través de la vida o de la muerte. En el versículo 21 él hace la osada afirmación de que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo creo que esta frase la debemos hacer nuestra también, ¿sí? Al igual que Pablo dijo esta, nosotros también, porque él es igual que nosotros, o sea, no es ni menos ni más, aunque él, pues no puedo comparar a Pablo, pero él dice que todos somos iguales de pecadores y que él es de los pecadores, es el primero. Pues también esa frase debemos adjudicárnosla. Todas las frases de Pablo no las adjudicamos. En el versículo 21 él hace la osada afirmación de que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué llama a Pablo aquí a la muerte ganancia? Es una pregunta. Uno podría decir que él está pensando solamente en el día de la resurrección, sin decir nada respecto al estado intermedio. Sin embargo, en el versículo 23 echa más luz al punto. Allí él dice: teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La palabra griega aquí, analizai, es partir. Cuando dice teniendo deseo de partir, utiliza una palabra griega que es analizai. Es un infinitivo auristo que describe la experiencia momentánea de la muerte, vinculado a analizai por medio de un solo artículo hasta el infinitivo presente, einai staer. El único versículo lo único que es mucho, a partir es el único versículo presente de modo que las acciones descritas por esos infinitivos deben ser consideradas como dos aspectos de la misma cosa, algo así como dos caras de una misma moneda. El único artículo vincula a dos infinitivos, de modo tal que las acciones descritas por estos infinitivos deben ser consideradas como dos aspectos de la misma cosa. Lo que Pablo está diciendo aquí es que en el momento de partir o morir, en ese mismo momento él estará con Cristo. Es sencillo eso. Dejémonos de auristos, de griego y de todo eso de analizar, y que el infinitivo presente inai, está, es el único artículo que vincula esto. Dejémonos de eso, ¿sí? Ahí nada más literalmente dice que estará con Cristo. En el momento de partir o morir, en ese mismo momento, igual que el ladrón, estará con Cristo. Pablo no nos dice aquí exactamente cómo estará él con Cristo. Si estuviese refiriéndose solamente a la resurrección del último día, él podría haberlo dejado en claro. Véase su alusión nada ambigua a la resurrección del cuerpo, en 3:20-21. Aquí, sin embargo, él simplemente está pensando en el momento de su muerte, en el momento en que muera. Dice Pablo: estaré con Cristo. Esta condición, añade, será muchísimo mejor que la presente.
rechazando claramente el pensamiento que después de la muerte él entrará en un estado intermedio o de sueño del alma en existencia, o la inexistencia, que el estado presente en el cual tiene una comunión consciente, aunque sea imperfecta, con Cristo. Nuevamente cae algo de luz sobre el estado intermedio, no mucha luz. Para los que no saben qué es el estado intermedio, es cuando el creyente muere y hasta el día de la resurrección pues va a ver a Cristo. Bueno, es lo que creen muchas personas, que mientras estará en la tumba. Pero la Biblia arroja, como ahorita, que Pablo creía que inmediatamente, y el ladrón también, creía en las palabras de Cristo, que le dijo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero esta luz por las Sagradas Escrituras, pero lo suficiente para darnos consuelo. En realidad se podría decir que hay un sorprendente paralelo entre lo que Pablo dice y lo que Jesús le dijo al malhechor arrepentido: con Cristo. Repitan conmigo: con Cristo. A ver, Amelita, repite conmigo: con Cristo. Amelia, repita: con Cristo. Esto es todo lo que Pablo sabe respecto al estado intermedio, y esto no va más allá de lo que Jesús le dijo al malhechor que estaba muriendo. A ver, Amelita, repite: con Cristo. Repite: con Cristo. No, nada más repite: que tú estarás con Cristo en el paraíso. Que tú estarás con Cristo. No, yo estaré con Cristo. Yo estaré con Cristo en el paraíso. O sea que después de la muerte, ¿dónde vamos a estar? En el paraíso. Con Cristo. Con Cristo. Con Cristo. Esto es todo lo que Pablo sabe respecto al estado intermedio. Y esto no va más allá de lo que Jesús le dijo al malhechor que estaba muriendo. Y nos dirigimos ahora al tercer pasaje significativo del Nuevo Testamento respecto al estado intermedio. Segunda de Corintios 5, 6, 8. Para comprender totalmente estos versículos, sin embargo, debemos comenzar al principio del capítulo. El versículo 1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Qué bellas palabras, ¿verdad? Vamos a repetirlas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Parecería claro que al hablar de nuestra morada terrestre, este tabernáculo que ha de ser destruido en el sepulcro, este tabernáculo, este cuerpo, esta morada que tenemos aquí, será destruido. Pablo se refiere al presente modo de existir sobre la tierra lleno de tribulación y sufrimiento. Ciertamente aquí sufrimos dolores, a veces nos duele la columna, la colitis, la diabetes, el cáncer, todo eso. Un modo tan temporal que puede ser comparado con vivir en una tienda de campaña o tabernáculo. El principal problema de interpretación que hay aquí es el de determinar qué quiere decir un edificio de Dios, una casa no hecha de manos. ¿Qué quiere decir un edificio de Dios, una casa no hecha de manos? Han habido por lo general 3 puntos de vista. Punto de vista número 1. El edificio de Dios se refiere a un cierto tipo de cuerpo intermedio entre el cuerpo presente y el cuerpo de la resurrección. Al morir, los creyentes reciben este cuerpo intermedio, pero en la parusía, o sea, en la venida de Cristo, este cuerpo intermedio será reemplazado y superado por el cuerpo de la resurrección. Este es un punto de vista muy respetable de muchas personas, que eso es lo que... En segundo lugar, el edificio de Dios es el cuerpo de la resurrección que recibiremos en la parusía. ¿Qué dice este? ¿Sí captaron? Pues no, ¿verdad? Yo tampoco capté. Segundo, el edificio de Dios es el cuerpo de la resurrección que recibiremos en la parusía. Bueno, aquí dicen que no, que ese cuerpo se recibirá cuando Cristo venga. Es el segundo punto de vista. Tercer punto de vista, el edificio de Dios describe la gloriosa existencia del creyente en el cielo con Cristo durante el estado intermedio.
Y el tercer punto de vista dice que nosotros, ese edificio es la gloriosa existencia del creyente en el cielo, que no es ni un cuerpo ni nada, simplemente es la gloriosa existencia. No necesitamos dedicar mucho tiempo al primer punto de vista, ya que el edificio de Dios del que habla es eterno, en tanto que el cuerpo intermedio que tienen en mente esta interpretación sería solamente temporal. O sea, el primer punto de vista, pues no porque es temporal. Además no hay referencia en la Biblia a tal cuerpo intermedio. No hay referencia, el primer punto de vista este punto de vista va abajo, porque no hay ningún cuerpo intermedio. El único contraste del que Pablo se ocupa en 1 Corintios 15 es el que hay entre el cuerpo presente y el cuerpo de la resurrección. Esto nos deja con una elección entre dos. El cuerpo de la resurrección, cuando Cristo venga, nos va a dar un cuerpo para resucitar en la eternidad. Y el tercer punto de vista, la gloriosa existencia de los creyentes después de la muerte en el estado intermedio. No cabe duda que es sumamente difícil hacer una elección entre el segundo y tercer punto de vista. Hay elementos en este versículo y en este capítulo que sin duda sugieren la idea del cuerpo de la resurrección. Por ejemplo, la idea de ser revestido con nuestra habitación celestial y la afirmación que cuando estemos vestidos, lo que es mortal será absorbida por la vida. Una afirmación que nos recuerda las imágenes sugeridas en 1 Corintios 15, 54, donde leemos, vamos a leer todos juntos: ¿por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Aquí Pablo en 1 Corintios 15, 54 afirma: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Por otra parte, hay elementos en el capítulo que parecen apuntar al estado intermedio. Por ejemplo, se dice que la casa no hecha de manos está en los cielos. No hemos de pensar que nuestros cuerpos de resurrección no están reservados en algún rincón del cielo, ¿verdad? Otra dificultad con la segunda interpretación es el tiempo presente del verbo tenemos, en griego echomen. Hay que aprender un poco de griego, yo no sé, del versículo 1. Si Pablo hubiese estado pensando en el cuerpo de resurrección, ¿por qué no dijo tendremos? Si bien es posible presentar una argumentación plausible, ya sea a favor de la interpretación 2 o a la 3 o a la interpretación 3, ninguna de las dos es totalmente satisfactoria. Por ello es sumamente notable el análisis que hace Calvino de los versículos en cuestión. Luego de haber presentado algunas de las dificultades del pasaje, Calvino dice en su comentario sobre 2 de Corintios: prefiero entenderlo como significando que la condición bendita del alma después de la muerte es el comienzo de esta edificación, y que la gloria de la resurrección final es la consumación de ella. La interpretación de Calvino, en otras palabras, combina la segunda y la tercera mencionadas anteriormente. El estado intermedio y el cuerpo de resurrección son aquí entendidos no como una alternativa, sino como una complementación. Este punto de vista respecto al pasaje es, a mi parecer, el que hace mayor justicia a las palabras de Pablo y nos ayuda a comprender el futuro del creyente como una experiencia unitaria, aunque dividida en dos fases por la resurrección. Ambas fases, sin embargo, comprenden una experiencia global, una experiencia de gloria celestial. El versículo 1 entonces nos dice lo que pasa inmediatamente después de la muerte. Cuando el tabernáculo terrestre en la cual ahora vivimos es destruido o disuelto, el auristo de catalite sugiere el momento en que la muerte sucede. Tenemos no en algún momento futuro, sino inmediatamente un edificio de Dios. Es decir, que tan pronto como nosotros que estamos en Cristo morimos, entramos a una gloriosa existencia celestial, que no es temporal como nuestra presente existencia, sino permanentemente eterna. Si bien la primera fase de esta existencia será incompleta, guardando la resurrección del cuerpo de la parusía,
Todo este modo de ser desde el momento de la muerte hasta la resurrección y luego por toda la eternidad será glorioso, mucho preferible que nuestra presente existencia. En los versículos siguientes, Pablo procede a desarrollar lo que ha dicho en versículo 1, en el versículo 2, él enfatiza, dado que esta vida presente está llena de aflicciones, nosotros los creyentes anhelamos ser revestidos con nuestra habitación celestial. Nótese que Pablo aquí combina las figuras de la habitación y del vestido. El versículo 3, pues así seremos, será glorioso, mucho preferible. En los versículos siguientes, Pablo procede a desarrollar lo que he dicho en el versículo 1, en el versículo 2. Él enfatiza que dado que esta vida presente está llena de aflicciones, nosotros los creyentes anhelamos ser revestidos con nuestra habitación celestial. Nótese que Pablo aquí combina las figuras de la habitación y del vestido. El versículo 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, nos lleva a preguntar qué habrá querido decir Pablo aquí al hablar de la desnudez. Muchos expositores, particularmente aquí, que consideran que el edificio es el cuerpo de la resurrección, interpretan la desnudez del versículo 3 como referencia a la existencia incorpórea, que con la segunda interpretación es el tiempo presente del verbo tenemos, echomen. Del versículo 1, si Pablo hubiese estado pensando en el cuerpo de la resurrección, ¿por qué no dijo tendremos? Si bien es posible presentar una argumentación plausible, ya sea a favor de la interpretación 2 o de la 3, ninguno de las dos es totalmente satisfactorio. Por ello es sumamente notable el análisis que hace el Calvino a los versículos en cuestión. Luego de haber presentado algunas dificultades del pasaje, Calvino dice en su comentario sobre Corintios: prefiero entenderlo como significando que la condición bendita del alma después de la muerte es el comienzo de esta edificación y que de la gloria de la resurrección final es la consumación de ella. Ambas fases, sin embargo, comprenden una experiencia de gloria celestial. Es decir, tan pronto como nosotros que estamos en Cristo morimos, entramos en una gloriosa existencia celestial. Existe una sola respuesta: la muerte, que es la transición inmediata del estar presente en el cuerpo al estar ausente del cuerpo. En el mismo momento en que esto suceda, dice Pablo, comenzaré a estar presente con el Señor. La palabra pros, en la frase proston, kyrion, con el Señor, sugiere una reunión muy estrecha con el Señor, dando a entender que la comunión con Cristo, que será experimentada después de la muerte, será más rica que la que se experimentaba aquí en la tierra en el momento de la muerte. En otras palabras, Pablo espera estar presente con el Señor. Pablo no nos dice exactamente cómo experimentaremos esta comunión cercana con Cristo después de la muerte. No tenemos ninguna descripción de la naturaleza de esta comunión. No podemos formarnos una imagen de la misma al no estar presentes en este cuerpo. Seremos librados de los sufrimientos, las imperfecciones y los pecados que persiguen esta vida presente. Pero nuestra glorificación no será completa hasta que la resurrección del cuerpo se lleve a cabo. Por lo tanto, la condición de los creyentes durante el estado intermedio, como enseña Calvino, es una condición incompleta de anticipación de bienaventuranza provisional. La Biblia no tiene una doctrina independiente del estado intermedio. Su enseñanza respecto a este estado nunca debe ser separada de su enseñanza respecto a la resurrección del cuerpo y la renovación de la tierra. Por tanto, el creyente debe tener no una doble expectativa respecto al futuro, sino una expectativa única. Nosotros aspiramos a una existencia eterna y gloriosa con Cristo después de la muerte. Una existencia que culminará en la resurrección. Por lo tanto, el estado intermedio y la resurrección deben ser considerados dos aspectos de una expectación unitaria. Al mismo tiempo, la enseñanza respecto al estado intermedio es de gran significado. Los creyentes que han muerto son los muertos en Cristo, ya que vivan o mueran son del Señor. Ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada podrá separarlos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8, 38, 39. Esta enseñanza debe traernos gran consuelo. Según las imágenes dadas en 2 de Corintios 5, 6, 8, nuestra vida presente es en realidad un estar ausente del Señor.
En Mateo 24:14, por ejemplo, Jesús dice: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para que dé testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Significa que un periodo de tiempo debe pasar antes de la parucía, posible un periodo de tiempo muy largo. El mismo sentido tiene palabras que ni en la vida ni en la muerte ninguna otra cosa podrá separarlos del amor de Dios. Esta enseñanza debe traernos gran consuelo. Según las imágenes, nuestra vida presente es en realidad un estar ausente del Señor, un tipo de peregrinación a la muerte para el cristiano, sin embargo un regreso al hogar. Es el fin de la peregrinación, es el regreso de su verdadero hogar, Cristo dentro del lapso. Aclarado esto, procedemos ahora a considerar que enseña que la parucía puede estar todavía muy distante en tiempo.